Le damos la bienvenida a todos los que nos ven por la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares, a la Iglesia Mundial, con la palabra de Dios. A todos los amigos que nos ven, les bendecimos. Hay una palabra de Dios para usted. Y esperamos que seamos de bendición con la poderosa palabra de Dios, la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, y más cuando se acerca el día de la venida del Señor. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema poderoso. La semana pasada el miércoles terminamos el tema, lo que implica seguir a Cristo. ¿Ven? Y esto es como una continuación del tema, pero vamos a profundizar un poco más allá. Amén. Y dígale que está a su lado, no me molestes. Voy a escuchar la palabra de Dios. Y dígale que está a su lado también, despiértate. Que vamos a escuchar la palabra de Dios. Cero sueño. Ok, vamos a escuchar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. O sea, imagínate usted que Dios está hablando con usted y usted, sí, Señor, pero ya va. No, nos vamos a despertarnos, vamos a agarrar aire y vamos a agarrar la palabra. Colosenses 1:15. Vamos a ir a nuestras Biblias, a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Diga conmigo, primogénito. Ok. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, diga conmigo, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Diga conmigo, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Diga conmigo, para que en todo Él tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo, yo fui hecho ministro. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo te doy gracias por la oportunidad de que Él nos abrió el camino para hablar con usted. Señor, yo le pido que el poderoso Espíritu Santo se manifieste,
que abras el entendimiento para que la luz del conocimiento de Cristo sea revelado a la iglesia, sea iluminado el entendimiento del pueblo de Dios en el conocimiento del Hijo de Dios, que sea usted hablando a la iglesia por el Espíritu. Yo soy su servidor y medio por el cual, Señor, usted se habla su palabra. Soy un vocero, un intermediario, Señor, soy un mensajero, pero su palabra es la verdad y se va a hablar su palabra que es verdad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido que confirmes esta palabra con tu presencia, con su presencia gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana se titula Jesucristo tiene la preeminencia en todo. Diga conmigo, Jesucristo tiene la preeminencia en todo. La palabra preeminencia que se usa allí viene del griego prototokos, que significa, preeminencia viene del griego preteuo, que significa ser primero en rango e influencia. Diga conmigo, ser primero en rango e influencia. De tal manera que cuando dice que Él tenga la preeminencia, es de que Él sea el primero en todo, en autoridad, en posición, en mandato, en todo. Que Él tenga la preeminencia, que sea el primero en todo. Primogénito viene del griego prototokos, que significa, se deriva de la palabra griega protos, que significa el primero en tiempo, lugar, orden o importancia. ¿Te está entendiendo? O sea, cuando Él dice que Él es el primogénito de toda creación, aquí donde dice, en el 15, en el 16, en el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No se está refiriendo que Él es el primer ser creado, sino que Él es el primero en el tiempo en el cual se hizo todas las cosas. O sea, que Él es el autor de todo lo creado. O sea, Él es antes que todas las cosas. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y las cosas en Él subsisten. O sea, antes que todo existiera en el universo, Él estaba allí. O sea, Él es el primero. ¿Ok? Mucha gente dice que Él es el primogénito de toda creación para decir que Él es el primer ser creado. No, Él es el autor por las cuales las cosas subsisten. Él se manifiesta para crearlo. O sea, Él es el primero en tiempo, en importancia, en rango, en autoridad. Él es el primero en todo lo que hay. ¿Ok? Porque Dios tiene el número uno en todo. Pablo le habla a la iglesia de Colosenses. El apóstol Pablo había aprendido por revelación de Dios a conocer a Cristo de una manera no convencional, de una manera no como todo el mundo mira a Cristo. Pablo había sido lleno del conocimiento de la gloria del Hijo de Dios. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Los discípulos le dijeron, tú eres
La gente dice que tú eres uno de los profetas, que tú eres Jeremías, que tú eres Elías. La gente dice que tú eres un gran maestro. Y hoy cuando le preguntamos a la gente quién es Jesús, la gente dice, Él es un revolucionario, Él es un buen maestro, Él es un ángel, Él es un profeta. Pero no es lo que importa, lo que la gente piense de Jesús. Porque Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y sale Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y para uno poder tener la revelación de quién es Jesucristo, es necesario que el Espíritu de Dios nos ilumine el entendimiento, que el Padre de Gloria nos revele a Cristo como es Él, como quién es Él. Y es posible que cualquiera de los hombres y mujeres de Dios en este tiempo puedan tener algunos conceptos sobre Jesús. Pero aquí no importa qué pensamos usted y yo de Jesús. Aquí lo que importa es la revelación de quién verdaderamente es el Señor Jesucristo. Porque nosotros podemos tener conceptos sobre el Señor Jesucristo, pero jamás cambiará nada de lo que pensemos, la esencia de quién es Él. Él seguirá siendo lo que Él es. Pensemos lo que pensemos. Y Pablo se interesaba que la iglesia se enterara de la revelación que él había adquirido por el Espíritu de Jesucristo, de quién era Jesús realmente. Una de las cosas poderosas es que les dijo Jesús que cuando viniera el Espíritu Santo, Él los guiaría a toda verdad y que Él tomaría de lo de Cristo y nos lo haría saber. Por lo tanto, el Espíritu de Dios está interesado que la iglesia conozca el conocimiento y tenga luz y entendimiento y conozca quién es el Señor Jesucristo realmente. Porque eso nos permitirá que Él tenga el lugar que debe tener entre nosotros. ¿Sabe lo que nos hace crecer como hijos de Dios? No es todas las actividades que podamos hacer para Dios, sino que nosotros tengamos luz y crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. Y un verdadero hombre y mujer de Dios que busca, que sigue a Cristo y que tiene entendimiento de lo que implica seguir a Jesucristo. Oh, mi hermano, mi hermana, el Espíritu de Dios que mora en esa persona lo va a guiar al conocimiento del Hijo de Dios, a la revelación del Hijo de Dios. Jesucristo, antes de ser el Hijo del Hombre, Él era el Verbo de Dios. Antes de hacerse hombre, Él es. Antes que el planeta y los planetas y los sistemas solares existieran, Él es. Antes que el universo existiera, Él es. Antes que los ángeles existieran, Él es. Jesucristo, como el Verbo de Dios, es creador y coautor de todo lo creado.
Veamos el versículo 15 al 17. Pablo le dice a la iglesia algo referente al Hijo de Dios, a la naturaleza del Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Diga conmigo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, el autor y el primero en hacer todas las cosas. ¿Por qué lo decimos? Porque el versículo 16, mire lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga conmigo, fueron creadas en Él todas las cosas. ¿Algunas cosas? Todas. Las que hay en los cielos y las que hay aquí en la tierra también, visibles e invisibles, o sea, lo físico y lo espiritual. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo, el Verbo de Dios, antes de hacerse hombre, Él es Dios creador de todas las cosas. No es cualquiera. Él es el primero y el autor de todo lo creado. El mundo espiritual y el mundo físico lo hizo Él. Versículo 17, y todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué fue creada la tierra? Para Él. ¿Para qué fueron creados los hombres? Para Él. Para Él. ¿Para qué fueron creados los ángeles? Para Él. ¿Para qué fueron creados las autoridades, los tronos y los dominios? Para Él. Por eso es entender de que el hombre se rebeló contra Dios, contra el propósito para que fuimos creados. Nos rebelamos y dijimos: yo no quiero vivir para Él. Yo quiero vivir mi vida como a mí me parece. E hicimos reinos paralelos, los gobiernos humanos. La idea del Estado viene de Dios, pero el gobierno corrupto humano que se rebela contra Dios no viene de Él. El hombre se rebeló en el principio de la creación. Se rebeló contra Él porque fuimos creados para Él, por medio de Él. Y una de las cosas, cuando veamos en la segunda venida de Cristo, Él no viene a decirle al planeta Tierra: bueno, creación, voten por mí si ustedes quieren que yo sea su rey. No, Él viene a establecer el reino de Dios, porque viene a tomar lo que es de Él. Porque todo fue creado para Él, por medio de Él. La soberanía de Dios sobre el planeta y sobre el mundo espiritual se establece porque todo fue creado por Él y para Él. Él es el primero en importancia en el universo. Sobre toda la creación, el Verbo de Dios que se hizo carne es importante por sobre todas las cosas. Él es el primero en todo lo creado. En importancia, en rango, en autoridad. Por más que lo creado se rebele contra su autoridad y soberanía, Él seguirá por la eternidad siendo el primero, porque antes todas las cosas, porque Él estaba antes que todas las cosas fueran creadas. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe por qué todo subsiste? Porque Él existe. Porque Él sostiene a la creación.
Si Dios no tuviera un propósito con este planeta y con esta humanidad, no existiéramos. Pero fuimos creados por medio de Él y para Él. Así el hombre se revele. Así que la revelación del primogénito o la autoridad suprema principal del universo no es de otra cosa sino del mismo Señor Jesús. Y en lo que Adán le entregó a Satanás por lo que Dios le delegó a Adán, el señorío sobre el planeta, Cristo se lo arrebató en la cruz. Por lo tanto, el diablo nada tiene. El diablo es un títere de Dios que está permitiendo Dios para que Dios lleve a cabo su plan. El hombre es el quien decide seguir en su destino de muerte, pero Dios le está ofreciendo la vida porque fuimos creados para Él. Sin embargo, la rebelión va a ser juzgada. Tenemos que entender el conocimiento de Él. Si vamos al Génesis, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es ante todas las cosas en el principio, o Él le dio un principio. ¿Cuál principio? Si Dios es eterno. ¿A qué principio se refiere? Al principio de lo creado. O sea, Él es el primero, el que da el inicio a la creación. Por eso Él dice: Él es el primogénito de toda creación. En el principio creó Elohim, o Dios, los cielos y la tierra. Y dijo: hagamos al hombre, en plural, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó todas las cosas, y por eso vemos el plan de los tiempos desde el principio. Dios creó el cielo, creó la tierra, creó el sol, creó la luna, hizo los días, hizo los años, hizo los tiempos, creó el tiempo, porque en Él no hay tiempo. Él es el principio de todo lo creado. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1. El apóstol Juan recibe esta revelación también, al igual que Pablo, sobre el conocimiento del Verbo, sobre el conocimiento de la gloria del Hijo de Dios y de la grandeza de la autoridad suprema y del principal de todo lo creado, que es el Señor. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo quién era? Dios. Cuando dice en el principio era el Verbo, porque Él es el primogénito. Él dio inicio a todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. O sea, el Verbo estaba ante Dios Padre. Y el Verbo, ¿quién era? Dios. Todas las cosas, versículo 2, este era el principio con Dios. El primogénito, ahí estaba el Verbo con Dios, ahí creando todas las cosas. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Diga conmigo: todas las cosas. Todas, vamos con fuerza. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando habla de Él, el Verbo. En el principio era el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. El apóstol Juan también había recibido revelación. Y esto no se lo comunicó Juan a Pablo. Dios le dio revelación de quién era Él antes de que todas las cosas fueran hechas. Si le seguimos leyendo, dice: en Él estaba la vida. Él es el autor de la vida. Y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, diga conmigo, en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Todas las cosas por él fueron creadas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos queridos, Él es el autor de todas las cosas. Él es el primero en importancia en todo lo que existe en el universo. ¿Y sabe qué? Es la causa principal por la cual usted y yo estamos aquí. Porque sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y necesitamos verlo. Necesitamos entenderlo. Porque Él estaba en el mundo. Si leemos el versículo 14, cuando habla del verbo dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. La palabra se fue hecho carne en el hebreo, en la Biblia textual dice, y tabernaculizó. Se hizo tabernáculo. Esto cumplía el verbo creador de todas las cosas, el verbo hacedor de todas las cosas. Se hizo un tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo? El cuerpo físico. En el vientre de María. Obra del Espíritu Santo. Qué grande nuestro Dios, cumpliendo la escritura de que vendría un niño. Niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El principado sobre su hombro, porque él es el primera autoridad como hijo. Por eso se llama, había dicho que vendría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De tal manera que Dios se hizo hombre y estuvo en este planeta que Él mismo creó. El que le dio inicio a todo lo creado, y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él fue el primero en hacerse hombre como tabernáculo de Dios, como el portador de Dios. De tal manera que cuando Cristo andaba por Galilea, quien estaba dentro era el mismo Dios. Pero Él se despojó, hizo un lado a sus atributos y se hizo semejante a los hombres. La humildad del Dios creador. ¿Sabe qué te va a hacer crecer y avanzar?
cuando tengas el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué tú existes? ¿Por qué estás salvo? ¿Por qué estás aquí en esta iglesia? ¿Por qué estás vivo hoy? ¿Por qué estás viva hoy? Dios nos creó para su gloria, ¿sabían? La corona de la creación fuimos nosotros. Él debe tener lo primero. Él debe ser el primero porque es nuestro creador. Gloria a Dios. No solo es nuestro salvador, es nuestro creador. Miren lo que dice Pedro en el capítulo de Hechos, capítulo 3, versículo 14. Hablando de Jesús, el que fue crucificado. 3, 14, 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se odiese un homicida. Y mataste al autor de la vida. Digo conmigo, Él es el autor de la vida. ¿Qué es la palabra autor? Creador, hacedor. Es el que planificó la vida. Es el que hizo que existiera lo que existe. Cuando yo hago un edificio y hago unos planos, y la gente ve ejecutado el edificio, la gente pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Quién es el autor de esa maravillosa estructura? El ingeniero, el arquitecto César, y el ingeniero Pablo lo hizo. Es una maravillosa obra de arquitectura, de ingeniería. ¿Quién creó la vida y quién hizo todas las cosas? El Señor, el Verbo de Dios que se hizo hombre, Jesucristo. Gloria a Dios. Mira la revelación que tenían los apóstoles de quién era Jesús. Él era el autor de la vida y le dice: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Gloria a Dios. Por cuanto era imposible que la muerte lo retuviera, porque Él es la vida. De tal manera que Jesucristo es el Verbo de Dios, es el Creador, coautor de todos los creados junto al Padre. Y quiero decirles algo: Él es el primero en importancia en el universo. No hay nada más importante en el universo y en este planeta que Jesucristo. Vemos como la gente va y le da importancia a artistas, Shakira, a gobernantes, Obama. Y a veces nosotros le damos más importancia a lo que nos rodea, a los amigos, la familia. Pero hermanos, fuimos creados por medio de Él y para Él. Así que Él debe tener el primero. Él debe ser el primero de importancia para todos nosotros los seres creados. Porque no solo nos hizo, sino también nos rescató. Por Él y por causa de Él se dio inicio a todo lo creado. Él es el primero en toda la creación. En segundo lugar, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor y el Creador de la iglesia. No solo de la creación,
sino de esta comunidad de creyentes que hoy estamos aquí. Por eso es el primero en la iglesia. Leamos versículo 18 al 23. De ahí, déjenlo ahí, Colosenses, capítulo 1. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, diga conmigo, Él es el principio. Y el primogénito de entre los muertos, para que todo Él tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, y los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual no Pablo fue hecho ministro, dijo Pablo. Lo primero que tenemos que ver es que ahora Pablo le habla a la iglesia y le dice, no solamente Él es el autor de todo lo creado, y Él es el primero en todas las cosas, en importancia en el universo, porque todo fue creado por Él, sino que también Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y dice que Él es el principio. Diga conmigo, Él es el principio. Jesucristo dio inicio a los redimidos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y era el hombre que se había rebelado contra Dios. Lo que Él creó se rebeló, y Él vino a resolver ese problema, porque nos ama, porque Él es nuestro creador, porque Dios tiene un plan de gloria con los que Él creó. Y una de las cosas tremendas es que Él es el principio de la iglesia. Dice, Él es el principio. Él es el principio, diga conmigo, Él es el principio. Cuando Él dio inicio al principio, Cristo muriendo en la cruz. Y después que subió a los cielos, 10 días después vino en Pentecostés el Espíritu Santo, y por primera vez el hombre que estaba muerto en delitos y pecados, por primeramente tuvo al Dios co-creador dentro de él, al Espíritu Santo, para que Él viviera dentro de nosotros, para unirnos a Él como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, tuviéramos en nuestros pecados. Si Él no hubiera resucitado y no hubiera ascendido y no hubiera enviado al Espíritu Santo, estuviéramos muertos, porque su Espíritu nos da vida. Así que Él es el autor del cuerpo de la iglesia. Él es el fundador de la iglesia. Le dijo, Pedro, sobre esta pedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ellas. O sea, yo la voy a fundar sobre mí, que soy la roca. Pedro, una de las cosas es que Él es el fundador, el fundamento de la iglesia. Es el autor y el principio de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Imagínate usted un cuerpo sin cabeza.
¿Usted me mira a mí sin cabeza caminando? Fuera normal, ¿verdad? No pudiera vivir. Lo que le da vida a la iglesia es su cabeza. Lo que le da dirección a la iglesia es su cabeza. Lo que le dirige, lo que nos da el principio del reino de los cielos es la cabeza. Porque la cabeza manda los impulsos nerviosos, los pensamientos. Por eso tenemos la mente de Cristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primero, diga conmigo, Él es el primero en la iglesia. La cabeza manda a todo el cuerpo. Mi cabeza está dando órdenes a este brazo que se mueva. Mi cabeza le dice a este brazo que se mueva. Así que Él es el que manda y el que dirige en la iglesia. Él es el primero. Diga conmigo, Él es el primero. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el autor de la iglesia. Él es el fundador de la iglesia. Por lo tanto, Él es el primero en la iglesia. Para que en todo Cristo tenga la preeminencia en la iglesia. Mira, lea conmigo el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito de los muertos. Para que todo, diga conmigo, para que todo, aleluya, para que todo, diga aleluya, para que todo, diga, para que todo Él tenga la preeminencia. ¿Sabe por qué? Porque Él nos rescató a precio de sangre. Si Él no hubiera venido, no se hubiera hecho hombre, no hubiera pagado el precio de la cruz, usted y yo estuviéramos en nuestros delitos y pecados y condenados al infierno. Si Él no hubiera entregado su vida y nos hubiera rescatado a precio de sangre, usted y yo no estuviéramos aquí alabando y adorando su nombre y esperando la promesa gloriosa de su herencia. Usted y yo no estuviéramos vida, estuviéramos muertos. Él es el autor, Él es el que hizo, Él es el que rescató, Él es el que nos salvó, Él es el que nos libertó. Él es el que hizo todo, Él es el autor, Él es el principio, Él es el fundamento, Él es la cabeza, Él es el primero en la iglesia. Yo he visto pastores que se dicen a sí mismos, ay, la cabeza de la iglesia. Y él viene el hermanito y le dice, ay, el pastor es la cabeza de la iglesia. Señor, te reprenda, humíllate delante de Cristo, que es la verdadera cabeza de la iglesia. Él es el primero, Él es el primero en la iglesia. Él es el que manda, Él es el principio, Él es el fin, Él es el primogénito, Él es el autor de la vida. Él te dio la vida, Él te rescató, Él te manda, Él dirige la iglesia. Él es el que manda, Él es el que dirige. Él es el primero, Él es el que le da vida, Él es la sustancia, Él es la razón por la cual estamos aquí. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el primero, diga conmigo, para que todo Él tenga la preeminencia. Lastimosamente, hombres haciendo estrategia de hombres, queriendo mandar por encima de Cristo, caramba. Y le dice, sujétate. Y bueno, pero que la palabra de Dios, Cristo nos manda esto, a mí no me importa, yo soy la autoridad aquí. Señor, te reprenda, humíllate, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y su palabra es la autoridad que manda en la iglesia. Cristo, para que tenga en toda la preeminencia, sea el primogénito. ¿Qué significa la palabra preeminencia? Griego pretueo, ser primero en rango e influencia. ¿Quién manda en esta iglesia? El pastor. No, manda Jesucristo. Yo soy su servidor. Yo soy el administrador de esta obra, quien le voy a dar a el que me ha dado autoridad a mí para dirigirla. Pero quien manda en esta obra se llama Jesucristo el Señor. Preeminencia, primero en rango e influencia. Aquí no se va a hacer lo que el hombre quiera. Aquí se va a hacer lo que Cristo dice. Hay muchos hombres arrogantes por ahí, ministerios que deberían estar de rodillas ante Cristo, diciendo, tú eres el Señor de la iglesia. Diga conmigo, eres el Señor. Diga conmigo, pero no se lo crea. Dígale, eres el Señor, tú eres el primero aquí en la iglesia. Y en la iglesia mundial también. Porque hay iglesias que se rebelan contra el mandamiento de Cristo, contra la doctrina de Cristo. ¿Y sabe qué pasa?
que Jesús se apareció en el Apocalipsis en medio de los 7 candeleros y le dijo: yo conozco tus obras, a cada uno de ellos. Algunos andaban rebeldes, otros habían dicho: bien rico, soy enriquecido, soy próspero, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el mismo cabeza de la iglesia le dice: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, arrepiéntete de donde has caído. Porque la altivez y el pensar que la iglesia no necesita más nada que ser prosperado ha cambiado a Cristo por el dinero, ha cambiado a Cristo. Ha cambiado cuando los hombres se autollaman cabeza de la iglesia, le está usurpando el lugar a Cristo. Pero ¿sabe qué? Él les mira, y aunque te rebeles contra la cabeza, Él seguirá siendo nuestra cabeza. Él seguirá siendo el Señor, el primero en todo. Así que Él tiene que tener el primer lugar en la iglesia. Por eso aquí que predicamos a Cristo, porque es el autor, el que nos salvó, el que nos rescató, el que nos libertó, el que nos dirige, el Señor, el que manda, el primero en rango y en autoridad. Él es Dios. Aleluya. Él es el primero. Él fue el primero en manifestarse como templo de Dios. Después vinimos nosotros como templo del Espíritu. Amén. Dice que nuestros cuerpos somos templo del Espíritu. Amén. Pero primero fue el Señor, que vino sin pecado y estuvo lleno del Espíritu Santo. Aleluya. En su ministerio. Primero es Él. No se le olvide que primero es Él. Hay apostolotes que se dicen apóstoles y se creen sobre